Esta charla es sobre algunas bases de genética y biología molecular. Entonces, el genoma humano está formado por el DNA nuclear y por el DNA mitocondrial. Ambos DNAs son DNAs de doble cadena que se unen por el principio de complementariedad de bases de Watson y Crick, donde un nucleótido que tiene adeninas forma dos puentes de hidrógeno con un nucleótido que tiene timinas y un nucleótido que tiene guaninas forma tres puentes de hidrógeno con un nucleótido que tiene citosinas. El genoma humano haploide tiene una longitud aproximada de 3.2 por 10 a la 9 pares de bases. La totalidad de un genoma haploide con el 27.5% según esta diapositiva corresponde a genes que codifican para proteínas. Es decir, la mayoría del genoma humano no codifica para genes de proteínas. De ese 27.5% que codifica para proteínas, tan solo el 1.5% son los exones y la gran mayoría son los intrones. De la totalidad del genoma humano, el 50% aproximadamente corresponde a secuencias repetitivas. Estas secuencias repetitivas se dividen en dos: secuencias repetitivas en serie, es decir, que unas están detrás de la otra, o secuencias repetitivas intercaladas, las cuales a su vez se dividen en tipo 1 retrotransposones y tipo 2 transposones de DNA. Los retrotransposones están formados por las secuencias cortas, las secuencias largas y los retrotransposones que son más parecidos a los retrovirus, que son los retrotransposones retrovirales. Los ejemplos más claros, más importantes de estos retrotransposones son las secuencias ALU para las retrotransposones cortos, las secuencias L1 para los retrotransposones largos y las secuencias ERB1 para los retrotransposones. De las secuencias repetidas en serie, entonces tenemos las secuencias satélites que básicamente están formados por el DNA del centrómero y los DNA de los telómeros, y las otras son las secuencias repetidas que se llaman BNTR y otras secuencias repetidas que se llaman las secuencias STR. Que estas secuencias son importantes porque se utilizan muchísimo en medicina forense y en pruebas de paternidad. Los BNTR entonces son secuencias de 6 a 25 nucleótidos y que se encuentran miles de pares de bases en el DNA de longitud. Este es un ejemplo de una secuencia BNTR que está formada por 6 nucleótidos que se repiten la una detrás de la otra, es decir, en serie o en tándem. Los otros son los STRs, que son cortos. ¿Por qué? Porque son de 2 a 5 nucleótidos y su número total llega a máximo 1000 pares de bases. Un ejemplo es la secuencia TAC, que se repite una enseguida de la otra, es decir, en serie o en tándem. El genoma humano tiene aproximadamente 150.000 genes, es decir, codifica para tiene 150.000 sitios de iniciación de la transcripción. De esos 150.000 genes, tan solo 25.000 genes son genes que codifican para proteínas. El hecho de que haya 150.000 sitios de iniciación de la transcripción significa que el más del 90% del genoma humano se transcribe. En el caso de los genes que codifican para proteínas, entonces el gen que codifica para proteínas está formado por sus promotores, la región que se transcribe que está formada por exones y por intrones. Se realiza la transcripción y se sintetiza el transcrito primario que tiene los intrones y que tiene los exones. Posteriormente hay una modificación post-transcripcional que es el splicing, que produce la eliminación de los intrones y los exones se unen para formar los RNAs mensajeros maduros. Los genes que codifican para proteínas
eh, ocupan un lugar dentro de los cromosomas. Entonces, para decir cuál es la ubicación de ese gen que codifica para la proteína dentro de un cromosoma, ese lugar también se denomina locus. Por ejemplo, para el caso de un gen que está relacionado con una enfermedad que se llama la fibrosis quística, entonces se dice que ese gen, el gen CFTR, está ubicado en el cromosoma 7, en el brazo Q o en el brazo largo, en la región 3. Entonces aquí está región 3, en la banda 1, y a partir de la subbanda 2. Entonces el gen se encuentra en esta localización. Las alteraciones genéticas se pueden dividir en alteraciones de un solo gen, en alteraciones de varios genes y de otros factores, por eso sería multigénica y multifactorial, y en alteraciones en el número de cromosomas, es decir, aneuploidías, poliploidías y monosomías. En el caso de las alteraciones de un solo gen, entonces la herencia de esas alteraciones de un solo gen podría ser herencia mendeliana, es decir, autosómica dominante o recesiva, o ligada a X dominante o recesiva. Hay otros patrones de herencia no mendeliana, como la herencia mitocondrial, como la herencia epigenética, como aumento en el número de secuencias repetidas en tándem en regiones que codifican para proteínas, y el mosaicismo en las células germinales. Ejemplos de herencia multigénica: la diabetes mellitus, las enfermedades coronarias, la hipertensión arterial, el labio y paladar hendido, la gota. De las enfermedades monogénicas más frecuentes, entonces, son aquellas que tienen herencia autosómica recesiva. Cuando a uno le presentan esta pedigrí, entonces el cuadrado significa hombre, los círculos significan mujeres. Cuando el cuadrado o el círculo están vacíos, entonces esos son personas normales, es decir, que tienen los dos alelos normales, sin mutaciones. Los que aparecen con los círculos o los cuadrados totalmente rellenos significa que son personas afectadas, es decir, homocigóticas con los dos alelos mutados. Y cuando aparece relleno medio círculo o medio cuadrado, entonces se dicen que son heterocigóticos, es decir, un alelo normal y otro alelo mutado. Para el caso de los herencia autosómica recesiva, entonces cuando una persona es homocigótica, tiene los dos alelos mutados, pero los dos alelos del uno es diferente del otro, se dice que son heterocigóticos compuestos. Cuando una sola copia de los dos alelos está presente, entonces se dice que es hemicigótico. Homocigótico, cuando los dos alelos son anormales, alterados. Heterocigótico, un alelo normal y uno alterado. Null son aquellos en los cuales los dos alelos están mutados, pero los dos han perdido completamente su función. Y los hemicigóticos funcionales son aquellos en los que hay un alelo mutado y hay un alelo que ha perdido completamente su función. Para el caso de las enfermedades con herencia autosómica recesiva, que son las alteraciones monogénicas más frecuentes, entonces las personas que son heterocigóticas, es decir, que son portadores, que tienen un alelo normal y uno anormal, el número de portadores se puede calcular a partir de la incidencia de la enfermedad, o la incidencia se puede calcular a partir
del número de portadores. Entonces, para una enfermedad que tenga una incidencia de 1 en 10.000, entonces el 10.000 se divide en 4, nos da un valor. Ese valor que nos da, en este caso 2500, se le saca la raíz cuadrada y ese valor que nos dé sería el número de portadores. Si tenemos el valor de portadores, entonces lo primero que hacemos es elevarlo al cuadrado y ese valor que nos dé lo multiplicamos por 4 y nos da la incidencia. Para el caso de una enfermedad con una incidencia de 1 en 10.000, Cúcuta, con el área metropolitana, que tiene una población de aproximadamente 1.200.000 habitantes, tendría aproximadamente 24.000 portadores. El otro genoma humano es el DNA mitocondrial. El DNA mitocondrial tiene aproximadamente 16.569 pares de bases. Aquí está representado lineal, pero realmente es una molécula circular que codifica para estos genes amarillos. Son genes que codifican para 22 RNA de transferencia, 2 genes que codifican para los 2 RNA ribosomales, el 16S de la subunidad grande del ribosoma mitocondrial y el 12S de la subunidad pequeña de los ribosomas mitocondriales. Y tiene 13 genes adicionales que codifican para péptidos que pertenecen a complejos de la cadena respiratoria, excepto el complejo 2 de la cadena respiratoria. Hay una región en el DNA mitocondrial que es el asa D. Esta asa D es una asa hipervariable, tiene una altísima tasa de mutación. Como tiene una altísima tasa de mutación, es una región que, si se secuencia, nos permite diferenciar unos individuos de otros. El DNA mitocondrial se hereda por línea materna, es decir, de una pareja que tiene hijos, todos los hijos van a tener el DNA mitocondrial de la madre, ninguno va a tener el DNA mitocondrial del padre. Las hijas le van a transmitir nuevamente el DNA mitocondrial tanto a sus hijos como a sus demás hijas, y las hijas le van a pasar, ninguno de los papás transmite su DNA mitocondrial. Esa es una de las características que nos permite diagnosticar las enfermedades mitocondriales. El DNA mitocondrial, por esta región hipervariable, también es un DNA que se utiliza mucho en pruebas de paternidad y en pruebas de medicina forense. Así como existe la genética, la herencia genética, también existe la herencia epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es la regulación de la expresión genética a través del epigenoma. ¿Y qué es el epigenoma? Es un conjunto de procesos moleculares que incluyen las modificaciones químicas de las bases en el DNA nuclear, las modificaciones posttraduccionales de las histonas, las acciones producidas por los RNAs no codificantes, particularmente por los largos, y unos complejos de proteínas que se llaman los remodeladores de cromatina. Así como existe un código genético, podríamos hablar de que existe un código epigenético que estaría formado por el conjunto de esos procesos moleculares. Este código epigenético estaría en proceso de construcción, en proceso de investigación. Parte de esa epigenoma, entonces, están las modificaciones posttraduccionales de las histonas, por ejemplo, acetilación de lisinas, metilación de lisinas y argininas, fosforilación de serinas y treoninas, ubiquitinación de lisinas, sumoilación de lisinas, ADP ribosilación de ácidos glutámicos, diseminación de argininas para producir citrulina e isomerización de prolinas cis para producir prolinas en configuración trans. Este conjunto de modificaciones posttraduccionales de las histonas lo llaman algunos académicos el código de las histonas. Otro componente del epigenoma son las modificaciones químicas del DNA nuclear.
con la cual estamos más familiarizados es la metilación del carbono 5 de la citosina, pero también se encuentran hidroximetilaciones de la citosina, también formilaciones de la citosina, carboxilaciones de la citosina e hidroximetilaciones de el uracilo. Además, también haciendo parte de estas modificaciones químicas del DNA nuclear, tendríamos las metilaciones de la adenina. Un ejemplo de alteración epigenética es lo que se conocía con el nombre de impronta genómica, que hace que se herede que ciertos alelos que no se expresaban en alguno de los progenitores tampoco se vayan a expresar en la progenie. Con relación a las mutaciones del caso alteraciones del genoma, entonces las mutaciones se pueden dividir en mutaciones por alteración de un solo nucleótido, que son las mutaciones puntuales. Estas mutaciones puntuales a su vez se pueden dividir en mutaciones silenciosas. ¿Qué significa una mutación silenciosa? Que un codón que codificaba para un aminoácido se nos convierta en otro codón que codifica para el mismo aminoácido. Una mutación de sentido erróneo, en la cual un codón que codifica para un aminoácido se convierte en otro codón que codifica para otro aminoácido. Mutaciones sin sentido es una mutación en la cual un codón que codifica para un aminoácido se nos convierte en un codón de terminación. Las otras son las inserciones y deleciones, que generalmente lo que nos producen son cambios en el marco de lectura. Aquí tenemos un marco de lectura, es decir, una formación de codones que nos codifica para la síntesis de una proteína normal. Si se produce una inserción o una deleción, se produce un cambio del marco de lectura, es decir, los codones cambian totalmente, por lo tanto la secuencia de aminoácidos de la proteína también cambia totalmente. Otra clasificación de las mutaciones son las mutaciones en los sitios de splicing, en las cuales un splicing normal se convierte en un splicing alternativo anormal. Entonces ustedes saben que para el splicing entonces hay unos sitios de corte 5', hay unos sitios de corte 3' y hay una secuencia de ramificación. Si ocurren mutaciones en estos sitios de corte 5', en estos sitios de corte 3' o en el sitio de ramificación, va a hacer que se cambie el corte y el empalme, se cambie el splicing, se produzcan RNAs mensajeros anormales que codifican para proteínas anormales. Entonces esto es lo que se llaman las mutaciones en los sitios de splicing, las mutaciones que alteran el proceso de splicing. Las mutaciones silenciosas no son tan silenciosas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí tenemos los 6 codones que codifican para arginina. Si el codón CGC, que es el 40% de los codones de arginina, se nos cambia por el codón CGA, que es el 6% de los codones de arginina, tiene un efecto porque la cantidad de proteína que se va a sintetizar es mucho menor. Entonces, esa disminución en la síntesis de cantidad de proteína es suficiente para producirnos muchas de las enfermedades. Entonces, las mutaciones silenciosas no son tan silenciosas. La proteína sería normal desde el punto de vista de que tendría una secuencia de aminoácidos normal. La anormalidad estaría en que la cantidad de proteína sería una proteína menor, lo cual nos podría producir la enfermedad porque se está produciendo una cantidad insuficiente de proteína. Para el diagnóstico temprano, no para la prevención, para la prevención de las complicaciones de la enfermedad, pero las enfermedades se pueden prevenir evitando que se produzcan. Se crea una cosa que se llama el tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal fue una ley que aprobó el Congreso en Colombia, pero que el presidente Santos no quiso sancionar. Por eso seguimos sin una política de tamizaje neonatal en nuestro país.
En una prueba que hicieron de tamizaje de 100.000 personas, encontraron 169 personas, las diagnosticaron tempranamente y les pudieron iniciar el tratamiento temprano y evitarle las secuelas de la enfermedad al iniciarles un tratamiento temprano. ¿Eso qué significa? Más o menos 2 personas por cada 1.000 habitantes, ¿sí? 2 personas por cada 1.000 habitantes. Entonces, con una prueba de tamizaje fácilmente se pueden diagnosticar y prevenir las complicaciones de muchas de las enfermedades. Con las técnicas de última generación de secuenciamiento se puede hacer un tamizaje, lo que llaman el tamizaje contemporáneo. Con técnicas de secuenciación se puede secuenciar totalmente el genoma o se puede secuenciar parcialmente el genoma. Entonces, se pueden seleccionar ciertos genes, por ejemplo 20 o 100 genes que están relacionados, por ejemplo, con alteraciones de la audición, epilepsia, alteraciones oculares, y para diagnóstico temprano, para pronóstico, etcétera. Entonces, ese es una secuenciación parcial de genes. Para tratar de diagnosticar varias enfermedades simultáneamente, entonces se hace secuenciación de un número grande de genes que codifican para proteínas, por ejemplo 2600 de los 25.000, y de esa manera se pueden detectar portadores o hacer diagnóstico temprano de las enfermedades. En el caso de las enfermedades, por ejemplo, autosómicas recesivas, hay un tamizaje que se llama el tamizaje expandido de portadores. Entonces, por ejemplo, en el caso de todas las enfermedades autosómicas recesivas, se diagnostican todos los genes relacionados con enfermedades autosómicas. Entonces no se detectan las personas enfermas, sino se detectan las personas portadoras, y de esa manera se puede prevenir que se tengan hijos con las enfermedades. Se pueden hacer secuenciación de genes de una región particular, secuenciación de tan solo los exones, es decir, de lo que en una de las gráficas que mostramos constituye el 1.5% del DNA, o se puede secuenciar, dependiendo de la indicación, la totalidad del genoma humano. Otra herramienta son las determinaciones de los polimorfismos de un solo nucleótido. ¿Qué es un polimorfismo de un solo nucleótido? Entonces, aquí estamos comparando un paciente, la madre, y un DNA control. Entonces vemos que la mayoría de los nucleótidos se conservan en los genes. Es exactamente el mismo. Todos son guanina, todos son adenina. Pero hay un nucleótido que es el nucleótido 7028, donde se ve que hay un polimorfismo de un solo nucleótido. En el paciente y en la madre hay citosina, mientras que en la mayoría de la población hay timina. Entonces, ¿eso qué significa? Que en esa familia hay un polimorfismo. Ahora, ese polimorfismo de un solo nucleótido puede estar relacionado con una enfermedad, con una predisposición a una enfermedad, por ejemplo, con hipolactasia, con intolerancia a la lactosa. Los SNP, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se pueden encontrar? Por fuera de los genes, se pueden encontrar dentro de los genes, se pueden entre los genes, se pueden encontrar. Cuando se encuentran en un gen, pueden encontrarse en los exones, pueden encontrarse en los intrones. Los SNP se pueden hacer los SNP de todo el genoma. Se pueden hacer los SNPs de un cromosoma, de solo un cromosoma, por ejemplo el cromosoma Y, o se pueden hacer SNPs para un determinado gen. Por ejemplo, el gen que codifica para la lactasa, para determinar si la persona es o no intolerante a la lactosa, tiene o no hipolactasia. Gracias.